Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da un gusto inmenso, como siempre, poder empezar juntos la mañana y juntos la semana con toda la información importante. Hoy, lo habrán notado ya, desde un foro diferente. Y es que, sí, hoy los saludo desde Miami, en Florida. A lo largo de los próximos días estaré desde aquí compartiéndoles, como siempre, toda la información importante de México y del mundo, pero pues también estaré desde aquí escuchando de manera más cercana a los muchísimos migrantes que viven en la Unión Americana. Sí, esta semana toca estar más cerca de nuestros paisanos, porque, como lo he dicho una y otra vez, el corazón de México late más allá de nuestro territorio, y son millones, sí, no solamente de mexicanos, sino de hispanos, inmigrantes del mundo, quienes representan una fuerza muy importante en los Estados Unidos. Y bueno, pues hay que estar atentos a lo que ocurre con ellos y a los muchísimos vínculos que nos mantienen cerquita. Así que desde aquí, con muchísimo gusto, les propongo que me acompañen con toda la información importante y que arranquemos con un resumen, porque precisamente los migrantes han sido tema para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió en su defensa y recalcó que no son criminales, como los han calificado. De hecho, aseguró, son un pilar fundamental para el desarrollo de la Unión Americana. Y el Departamento de Transporte estadounidense anunció restricciones a los vuelos procedentes de México, incluso la cancelación de la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Aeroméxico y Delta. Todo porque las autoridades mexicanas obligaron a las aerolíneas a reubicar sus operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. ¿Recuerdan ese decreto que mandó vuelos a la fuerza para allá? Bueno, pues esta es una reacción a ese decreto. México dice que la decisión fue por motivos de operación y de seguridad. Estaremos en el tema. Además, Morena celebró la 8ª reunión extraordinaria de su Consejo Nacional. Participó, sí, el senador Adán Augusto López, quien está pues en medio de la polémica por el caso de su exsecretario de Seguridad allá en Tabasco, Hernán N., acusado de liderar a la organización criminal de La Barredora. El exsecretario de Gobernación se negó a hablar sobre ese tema. Y en Sinaloa, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, presentó una estrategia de reforzamiento para recuperar la seguridad en el estado. Dijo que su gabinete va a regresar cada 15 días a Sinaloa para evaluar los avances. Y una segunda marcha en contra de la gentrificación en la Ciudad de México. El Centro Cultural Universitario de la UNAM fue blanco de ataques, sí. La máxima casa de estudios condenó la destrucción y los saqueos. Y bueno, luego de su ausencia en los últimos días, el senador Adán Augusto López reapareció para asistir a la 8ª reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. Luego de pues toda esta polémica, por decirlo menos, en torno al caso de Hernán N., quien fue su secretario de Seguridad cuando era gobernador en Tabasco y que ahora pues está acusado de ser el líder de la organización criminal La Barredora. El coordinador de los senadores de Morena se limitó a decir que el caso es pura politiquería. También quiero decir, ya lo informé y espero que las autoridades hagan su trabajo, sus investigaciones. El viernes dio a conocer en sus redes sociales que durante su administración allá en Tabasco se redujeron las cifras de violencia y bueno, reconoció la investigación en contra del comandante H. Consideró que debe presentarse ante las autoridades para aclarar los hechos. Agregó que, aunque él no ha sido requerido, pues está a la orden de quien solicite su presencia. Ahí durante la sesión, la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, rechazó que el movimiento proteja a militantes que incurran en actos de corrupción. Todo aquel que se desvíe de esos principios debe responder por sus actos. Y si existiera alguna duda o señalamiento, que sea la autoridad la que, sustentada en pruebas, resuelva y determine su responsabilidad.
Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional del partido, fue interrumpido por los asistentes que cerraron filas y respaldaron al líder de los senadores morenistas. Al licenciado Adán Augusto López, compañero líder de la fracción parlamentaria de Morena. Por su parte, el gobernador de Tabasco, Javier May, aseguró que el exsecretario de Seguridad de su estado tendrá que rendir cuentas. Lo entrevistaron un poco antes de su viaje a la Ciudad de México justamente para ir a este Consejo Nacional y confió en que las investigaciones que hacen tanto la Fiscalía General como la estatal pues sigan su curso. Pues él tendrá que rendir cuenta a la justicia, ¿no?, de sus acciones. Cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que el año se aplique. Y en otros temas, la administración de Donald Trump llamó la atención a México. Fíjense, el Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció nuevas restricciones a los vuelos procedentes de México y amenazó con suspenderlos, cancelar la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Aeroméxico y Delta. Sean Duffy, que es el titular de esta dependencia, informó que el gobierno mexicano violó un acuerdo comercial en 2022, luego de obligar a las aerolíneas a reubicar sus operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México al Felipe Ángeles, una acción que perturbó al mercado y provocó una desventaja injusta para algunas compañías estadounidenses. Esta sanción implica que desde ahora las aerolíneas mexicanas deberán presentar sus horarios al Departamento de Transporte y solicitar la aprobación gubernamental de sus vuelos hasta que la autoridad de Estados Unidos pues ya quede satisfecha con los resultados. Y bueno, el gobierno federal rechazó que haya afectaciones a los vuelos de pasajeros y de carga de Estados Unidos. Explicó que la reubicación de estas operaciones fue una estrategia para fortalecer al sistema aeroportuario del Valle de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguró que con la construcción de la IFA pues se mejoraron las condiciones de seguridad aeronáutica y bueno, pues con eso hay más eficiencia. Lo que sabemos es que pues por decreto se mandaron vuelos al AIFA porque estaba subutilizado, porque las aerolíneas pues no lo estaban eligiendo. ¿Por qué? Pues por la distancia y por una serie de desventajas, y pues por decreto se obligó a las aerolíneas a mover los vuelos para allá y ahora se deriva en esto. Hay un estudio, dice el gobierno, de la capacidad de niveles de servicio y que llevó a la toma de esa decisión. En fin, que seguirán trabajando de forma coordinada con las autoridades estadounidenses. Ahora, sobre esta posibilidad de que Estados Unidos le retire la inmunidad antimonopolio, las dos aerolíneas involucradas pues ya respondieron. Aeroméxico dijo que está revisando esta orden emitida por el Departamento del Transporte estadounidense, que en los próximos días tendrán un posicionamiento. Delta Airlines advirtió que pues el fin de la alianza entre las aerolíneas supondría daños significativos a los consumidores. Además, tendría un impacto negativo en la conectividad y en la competencia transfronteriza. Precisamente Delta advirtió también que los mayores daños pues serían para los pasajeros. Si se termina esta alianza, quienes pierden son los que vuelan. Esta pérdida también ocasionaría, fíjense, se perderían 140,000 turistas estadounidenses, casi 90,000 mexicanos, o sea que habría afectaciones pues para el turismo, para la economía, para los negocios. Se pondrían en riesgo 24 rutas y como $800 millones. Y bueno, desde los Estados Unidos el gobierno no ha cambiado de opinión. Dicen que van a renegociar el TEMEC junto a sus socios comerciales. Esto es lo que dijo Howard Lutnick, el secretario de Comercio estadounidense. Lo entrevistaron en la cadena CBS y bueno, pues desde ahí aseguró que Donald Trump no quiere que la Unión Americana reciba coches fabricados en México o Canadá, porque la apuesta es proteger los empleos en los Estados Unidos.
Pero déjeme ir a esto que ocurrió en la Ciudad de México, esta vez más al sur de la ciudad, la segunda marcha ya en contra de la gentrificación. Fue en la estación Fuentes Brotantes del Metrobús. Y bueno, pues a pesar de la presencia de policía, algunos encapuchados sí lograron vandalizar las estaciones Villa Olímpica y Perisur, también una sucursal del Banco del Bienestar en Ciudad Universitaria. Vandalizaron el Museo de Arte Contemporáneo y una caseta de vigilancia. Aquí le muestro las imágenes que, como puede ver, son pocas personas encapuchadas las que vandalizan. En general la convocatoria fue pacífica, pero bueno, pues hubo quienes así, con la cara cubierta, vandalizaron las instalaciones de Ciudad Universitaria. Los daños no se compararon con la primera marcha. Vaya que no hubo ese nivel de ataques a los negocios. Esto es parte de lo que se vio en la segunda marcha de gentrificación en el sur de la Ciudad de México. Los policías activaron un operativo para acompañar a los manifestantes y bueno, solo portaron equipo de protección, así que transcurrió pues en estos términos que le muestro. Anoche la UNAM informó que pues además de las casetas de vigilancia y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la librería Julio Torri también fue atacada, así que condenó los actos de destrucción y de saqueo. Dicen que están pues evaluando los daños para presentar las denuncias correspondientes. La Embajada de Estados Unidos en México también emitió una alerta de seguridad a su personal y a los ciudadanos estadounidenses luego de esta marcha. ¿Por qué? Bueno, pues les sugirió evitar la zona y no participar en manifestaciones que puedan considerarse riesgosas para su seguridad. Por otro lado, sigue la polémica por las esculturas que retiraron de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara, estas que estaban ahí en el Jardín Tabacalera de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que de forma respetuosa va a pedir a la alcaldía Cuauhtémoc que las pongan en un sitio simbólico y céntrico de la ciudad. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, planteó la posibilidad de subastarlas. Imagínense, a lo mejor subastan a Fidel Castro y al Che Guevara. Bueno, pues, ¿qué dijo la alcaldesa? Que el espacio público es para vivir, no para rendirle culto a la opresión. Por su parte, cubanos y miembros del Partido Comunista de México protestaron en el Jardín Tabacalera para exigir que las estatuas sean regresadas. Hubo ahí un altercado entre los manifestantes y las personas, los que apoyaban el retiro, los que piden que los vuelvan a poner. Y bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurra con, pues sí, Fidel Castro y el Che, y si los subastan o no, o los rematan por ahí. Bueno. Ya pasó más de una semana de la desaparición de Ana Amelí, esta joven que pues se fue a caminar, a explorar en el Pico del Águila en la Ciudad de México y lamentablemente sigue sin ser encontrada. Ayer hablé con su mamá, la semana pasada tuvimos en este espacio una entrevista con su madre que pide por favor sigan los esfuerzos por dar con su paradero. Y fíjense, ayer pues habría celebrado su cumpleaños número 20. Así que sus familiares, sus amigos hicieron esta velada ahí en el Monumento a la Revolución y ahí pidieron que sigan buscándola, que no se rindan. Nunca hubiera pensado un cumpleaños sin ella. La ley natural de la vida dice que yo me tengo que ir primero. Y el que no esté, no sé qué voy a hacer mañana. Al que localizaron, pero desgraciadamente sin vida, fue a Paolo Sánchez Carrasco, este chiquito de solo 14 años que había desaparecido desde el 17 de julio. Él subió al volcán Iztaccíhuatl y bueno, pues su cuerpo fue encontrado ahí en la montaña. De acuerdo con los reportes iniciales, inició la caminata sin el equipo ni la ropa adecuados, la ropa térmica que se requiere pues para esas condiciones climáticas tan adversas. Así lo contó él mismo
en el último video que logró publicar. Aquí la noche se pasa en -2 grados. Y dirás, pues que tiene, pues que no me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag. Y no muy lejos el refugio. Y el siguiente refugio que está ya para el otro lado de la montaña. Entonces, no te voy a mentir, sí va a estar bien. Otra tragedia es la de Neria López. Ella había denunciado abuso sexual en contra de su hijo y la asesinaron. El ataque fue este jueves en Iztapalapa, en la Ciudad de México, solo unas horas después de acudir a una audiencia judicial. Ella buscaba recuperar la custodia de su hijo luego de que el juez Jorge Rodríguez le entregara la custodia a Álvaro N., a quien Neria había señalado como presunto agresor sexual. Y hasta ahora no hay detenidos por este asesinato. Y bueno, hay nueva información por este presunto acoso en la preparatoria Felipe Carrillo Puerto de Pijijiapan, allá en Chiapas. ¿Recuerda usted este caso que pues alcanzó mucha notoriedad? Porque una alumna en plena ceremonia de graduación denunció a un profesor por acoso. Fue denunciado José N., lo señaló así una alumna, y ante esto el director de la escuela, Ariel Mendoza, renunció a su cargo como muestra de imparcialidad ante la investigación. Dijo que está a disposición de las autoridades y el área jurídica de la Secretaría de Educación del Estado pues ya está investigando a 2 maestros más. Hay una queja en el buzón escolar, una queja anónima. El profesor señalado, José N., fue detenido desde el jueves y fue separado temporalmente de su plaza. Por otro lado, les informo que familiares y amigos de este maestro pues ya salieron en su defensa, marcharon allá en el municipio de Frontera Hidalgo, en Chiapas, donde vive el profesor, para exigir su liberación. Aseguran que es inocente y con lonas y pancartas le expresaron así su apoyo. También por acoso sexual en contra de varias alumnas fueron destituidos 2 profesores de la Universidad Autónoma de Guerrero. Uno daba clases en la preparatoria 11 de Tlapa, el otro en la preparatoria 4 de Tasco. El Consejo Universitario, de forma unánime, consideró que pues había los elementos para aplicar la sanción máxima, que a ver, la expulsión no es la sanción máxima, tendría que haber otro tipo de sanciones, pero por lo pronto, bueno, pues ya no imparten clases en esas preparatorias. Y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que el cártel de Sinaloa está mermado. Dijo que los hijos del Chapo Guzmán, Iván y Alfredo, e Ismael El Mayo Zambada, hijo del Mayo, son objetivos prioritarios del gobierno federal. Estuvo en Culiacán y desde ahí presentó una estrategia de reforzamiento a la seguridad. Dijo que se va a enfocar en la inteligencia y en la prevención y anunció que el gabinete va a regresar cada 15 días a ese estado para evaluar los avances. Del 1 de octubre del 2024 al 16 de julio del 2025. Se han detenido a casi 1.500 personas. Se han asegurado 3.000 armas de fuego, se han asegurado 53 toneladas de droga, se han desmantelado 91 laboratorios aquí en Sinaloa para la producción de metanfetamina. Pues estará entonces regresando a Sinaloa. Sin embargo, sabemos, ese estado está sumido en enfrentamientos muy violentos. Es prácticamente guerra lo que sufren los sinaloenses desde que, bueno, pues el Mayo Zambada está en manos de las autoridades estadounidenses y varios integrantes de la familia Guzmán llegaron a acuerdos de los que hoy pues seguimos sin saber bien a bien cuáles serán las consecuencias. Pero es precisamente esa violencia la que expulsa a muchísimos mexicanos y la enorme mayoría van hacia los Estados Unidos. El fenómeno de la migración ha cambiado, ya no son solamente razones económicas las que llevan a muchos hasta la Unión Americana, sino también pues escenarios violentos como el de Sinaloa. Pero veamos juntos de qué tamaño es este fenómeno, cuántos son y cuánto aportan. Sí,
Estos son los migrantes en los Estados Unidos. Los mexicanos son el mayor grupo de migrantes en Estados Unidos. Representan cerca del 23% de toda la comunidad extranjera en ese territorio. Son alrededor de 12 millones de mexicanos en el país vecino. De ellos, poco más de 4 millones son indocumentados. ¿Dónde viven? Más de la mitad en California o Texas. Otra parte importante reside en Illinois y Arizona. Y 6 estados concentran a 13% de nuestros paisanos: Washington, Georgia, Nevada, Carolina del Norte, Nueva York y Florida. Es justo ahí en Florida donde a finales de mayo, más de 100 migrantes fueron detenidos durante una mega redada en una obra de construcción. ¡Cayó la ley, carnal! La migra. ¡Córrele! ¡Ay! ¡Córrele! Había migrantes mexicanos, centroamericanos, de Colombia y Venezuela. Los principales estados mexicanos de origen migrante son Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y Puebla. ¿Y en qué se desempeñan de aquel lado de la frontera? Y el rubro más importante es construcción, seguido de limpieza, transporte, producción y casi algo de producción de alimentos. Informó Diego Guerrero. Y por eso es importante estar aquí, estar cerca de ellos, escucharlos, acompañarlos. Han sido no solo semanas, sino meses de mucha zozobra para los migrantes en los Estados Unidos y bueno, pues toca acompañar de cerquita a nuestros paisanos. Vámonos por lo pronto hasta el foro con la información en breve. Irán Hurtado, te escuchamos, adelante. Gracias, mi Pau. Pues nos arrancamos con la información. Golpe al huachicoleo en Veragua, en Ecatepec, en el Estado de México. Clausuraron 65 tomas clandestinas de agua potable. Además, autoridades federales desmantelaron 6 narcolaboratorios en Navolato, Sinaloa. No hubo ningún detenido. En más información, asesinan a balazos a Alberto Hernández Feliciano, exalcalde del municipio de Atepexi, esto en Puebla. Y en más información nacional, detuvieron a Erika N., directora del penal de Chiapas, y a 6 custodios. Todos ellos están acusados del homicidio de un reo. Mientras tanto, vámonos ahora a Oaxaca. Ya investigan a policías por pasear desnuda a una mujer acusada de robo. Todo esto en San Pablo Etla. Y un elevador cayó del 5º piso dejando 6 heridos. Todo esto en el edificio del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Con la información del dólar, en este momento se cotiza en 18 pesos con 64 centavos y la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con una pérdida de 0.78%. Mi querida Pau, hasta aquí las breves. Regresamos contigo hasta allá donde andas. Muchísimas gracias. Gracias, Irán. Y es que toca hablar sobre este caso que es muy polémico, pero que también arroja lecciones muy importantes sobre varios temas, sobre el abuso del poder, sobre el nepotismo, sobre la violencia política en razón de género. A ver, este caso que surge a partir de que una mujer dedicada al hogar escribiera un mensaje en una red social cuestionando lo que desde su punto de vista es un acto de nepotismo, pero lo hizo en términos que, bueno, pues fueron sancionados por el Tribunal Electoral por violencia política de género, porque se refería a una mujer no por su nombre o por su cargo o por su carrera o por su desempeño, sino porque es la esposa de. El tema es que la sanción ha sido desproporcionada y bueno, pues sí, esta es la polémica que gira en torno a la diputada apetista Diana Karina Barreras, que ya de plano le pidió al Tribunal Electoral que le retire la sanción a la ciudadana que la criticó, que no necesita que se disculpe y menos así. Todo comenzó en febrero del año pasado.
En medio del proceso electoral en el que Diana Karina buscaba la Diputación Federal, Carla Estrella usó su cuenta de ex y publicó un tuit haciendo alusión a la ahora legisladora federal por Hermosillo, señalando un presunto caso de nepotismo, haciendo énfasis en la relación conyugal que tiene con el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Por ello, la diputada del PT decidió interponer una denuncia en su contra y el Tribunal Electoral sentenció a la ciudadana con una disculpa pública que comenzó el 12 de julio y que deberá repetir por 30 días. Debido a que la diputada pidió no mencionar su identidad, se optó por sustituir su nombre por la leyenda de dato protegido. Desde la primera disculpa emitida por Carla, tanto cibernautas como personalidades de la política se pronunciaron en contra de la medida, considerándola excesiva. Es un exceso. El poder es humildad, no es soberbia. Entonces no está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes. Los opositores también reaccionaron y acusaron de censura y abuso de poder por parte de la legisladora. Ahora nuevamente el Tribunal Electoral será el encargado de valorar el posicionamiento público de la diputada y determinar si se da por concluido el proceso. Informó Kevin Esqueda. Y el Instituto Nacional Electoral retiró el video de TikTok, pues tan cuestionado porque en él se usó inteligencia artificial para copiar la voz o generar una voz similar a la del actor de doblaje Pepe Labat, un actor ya fallecido, toda la institución del doblaje. A ver, criticaron al INE por haber usado esa voz y ya de plano mejor bajó el mensaje, una decisión que se toma pues mientras se definen los lineamientos para el uso responsable de esta tecnología. El INE reconoció que no existe normativa vigente y advirtió sobre riesgos como suplantación de identidad o pérdida de confianza. También se comprometió a capacitar a su personal y elaborar un marco normativo para regular el uso de inteligencia artificial en contenidos institucionales. Regreso contigo, Pau. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Yo voy a la pausa. Al regresar, el tormentón, sí, que afectó nuevamente al Valle de México y a otros estados del país. Y lo que ha ocurrido, sí, con las redadas de migrantes en California. Una conversación con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. No se vayan. Qué bueno que siguen con nosotros a través de Imagen Televisión y qué bueno que tengo la fortuna así de saludarlos. Fíjense, esta vez desde los Estados Unidos, lo planteaba a ustedes desde el inicio de este espacio, la enorme importancia que tiene el estar cerquita de nuestros paisanos, los millones de mexicanos que viven en la Unión Americana y que, pues sí, hoy son tema dentro de la relación bilateral y por lo pronto la presidenta Sheinbaum los defendió. Dijo que los migrantes que viven en Estados Unidos no son criminales, como, bueno, pues se ha asegurado. Desde Oaxaca reiteró que son en su mayoría trabajadores honestos que sacan adelante a sus familias y que son un pilar fundamental para el desarrollo de la Unión Americana. Que se oiga bien y que se oiga fuerte, sostienen la economía de los Estados Unidos. Sin los mexicanos y mexicanas allá, Estados Unidos no sería lo que es. ¿Sí? Hablando de los migrantes, el gobierno federal a través de Financiera para el Bienestar va justamente a ofrecerles a los paisanos en Estados Unidos por lo menos 100,000 tarjetas para enviar las remesas a sus familiares en México y así tratar de reducir el impacto del impuesto de 1% a los envíos, aprobado recientemente en el Congreso estadounidense, que va a entrar en vigor ya en enero del próximo año. Este sistema de envío también va a ayudar a los migrantes a no exponerse a un posible arresto por parte de autoridades migratorias. Un joven mexicano con visa de turista fue detenido por una infracción vehicular en Florida, aquí en Florida, en los Estados Unidos, una infracción menor
y terminó incomunicado en el centro de detención migratoria conocido como Alcatraz de los Caimanes. Se llama Carlos Martín González, tiene 26 años, fue interceptado por la patrulla de carreteras y desde entonces permanece en aislamiento sin acceso a visitas ni abogados. Su familia denuncia que no le han asignado un número de caso, no pueden iniciar ningún proceso legal. Así que, ¿qué está pasando y qué casos, digamos, contrastantes? Sí, estos los que ocurren con los migrantes en la Unión Americana. Terminó el viernes este paro, esta huelga por la dignidad, 72 horas, convocada por el sector agrícola o una parte del sector agrícola en California. Estas acciones que, pues buscaban visibilizar el trabajo agrícola por parte de los migrantes. Los organizadores reconocieron que pues algunos trabajadores no pudieron sumarse al paro porque viven al día, no se pueden quedar sin el ingreso. Siquiera 3 días. La iniciativa surgió como protesta justamente al operativo en Ventura, en donde más de 100 personas fueron detenidas, donde hubo enfrentamientos con los agentes federales y donde pues un mexicano murió al tratar de correr y caer de un techo. Justamente en torno a la forma en que se están dando estas redadas y lo que está ocurriendo específicamente en la ciudad de Los Ángeles con los migrantes, hablé con la alcaldesa de esa ciudad, Karen Bass. Esta es la conversación. Agradezco muchísimo la posibilidad de conversar el día de hoy con la alcaldesa de Los Ángeles. Mayor Bass, thank you very much for being here today. You are very welcome. Thank you for the invitation. Please describe the situation that immigrants are living right now in Los Angeles. You've been standing for them. What is the current situation and what worries you the most in this moment? Sure. Well, the current situation is on Friday, we had a positive court decision, and that court decision called for a temporary restraining order on the type of raids that have been happening around Los Angeles. So you asked, what is the state of things? I think the city is still very much afraid because we don't know where ICE is going to be, but the temporary restraining order prohibits ICE from randomly capturing people or snatching people off the streets, being masked, not having ID, not having warrants, and racially targeting people. Los Angeles is 3.8 million people, about 50% Latino, and the head of the Homeland Security Department said that physical appearance is one of the reasons that people would be stopped. I cannot understand Los Angeles without immigrants. Would you please? You are correct. Would you help us understand the importance of immigrants? Well, let me just say there is no Los Angeles without immigrants. There just isn't. But help us understand their economical importance, cultural importance. Okay. There are entire sectors of our economy that will not function without immigrant labor. Now, we've just experienced terrible tragedy with wildfires. Well, we can't rebuild from the wildfires if there is not immigrant labor. They say that 40% of the construction industry is Latino. I don't believe that. I think it's more like 70 or 80%. So we will not be able to rebuild the 5,000 homes that were destroyed in the fires in January. What do you think about ICE's access to data on millions of people? I think it's frightening. Medicaid. I think it's absolutely frightening. Why? Why do they have access like that? What are they going to do with that access? So, is there any way to protect the people's information, at least in Los Angeles? No, because that's federal information. Mayor Bass, it's been especially against all this federal strength has been especially concentrated in Los Angeles. It seems to me that it is one mayor, of course, a very strong, brave and smart one, but a mayor against the federal government.
who supports you? Oh, the city of Los Angeles. One thing that I think it's important for your listeners to know is that our city is standing strong. The city is not divided. There's nobody that supports this here. Some cities in the country, you might have people that support this. Let me just tell you, I'm sure there's Angelenos that support it, but they sure wouldn't say anything because the city is united. What about the state of California? The state of California is united. Mayor Bassett, thank you very much for your time, for your strength, and for your solidarity with immigrants. Is there anything else that you would like to say? No, except for that this is an issue that's been important to me for about 40 years, and it will continue to be, and I will fight this tooth and nail. Well, consider me an ally in this fight. Thank you very much. You're very welcome. Antes vámonos a lo que de verdad importa y es esto, sí, dentro del resumen informativo, la presidenta Sheinbaum, que volvió a defender a los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos, insistió en que no son criminales y reiteró que son un pilar fundamental para el desarrollo de ese país. El Departamento de Transporte estadounidense anunció restricciones a los vuelos procedentes de México y la cancelación de la inmunidad antimonopolio a la alianza entre Aeroméxico y Delta, todo porque, bueno, pues obligaron, sí, a las aerolíneas a mover sus operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum, Todavía no hemos sido notificados formalmente. México es soberano. Eso es lo primero. Que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta. Reapareció el senador Adán Augusto en el Consejo Nacional de Morena en medio del escándalo por su exsecretario de Seguridad, Hernán N., acusado de ser un líder criminal. El legislador dijo que simplemente eso es politiquería. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no está de acuerdo en este linchamiento mediático. Aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. De la misma manera, no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que el cártel de Sinaloa ya está mermado. Este fin de semana presentó una estrategia para reforzar el combate a la violencia en ese estado. Va a regresar cada 15 días para evaluar los avances. Segunda marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, esta vez fue al sur, hubo algunas afectaciones en la UNAM, que condenó la destrucción y los saqueos. Como le adelantaba, don Eliel Gutiérrez Peña, de 79 años, fue afortunadamente encontrado con vida. Estuvo perdido 4 días en una barranca de la comunidad de Jiliapan, es el municipio de Pacula, allá en Hidalgo. No tenía agua, no tenía comida, pero logró sobrevivir. Cuando llegaron hasta él, los brigadistas, pues ya no podía ni mantenerse en pie. Estaba deshidratado, muy débil. Más de 300 personas lo estuvieron buscando, Protección Civil, policías municipales, estatales, hasta la Guardia Nacional, muchos voluntarios. Llevaban un dron, un perro de rastreo y bueno, pues afortunadamente se encuentra bien y es un ejemplo, sí, de resistencia. En Ciudad Juárez, Chihuahua, protestaron para exigir respuesta por los casi 400 cadáveres que descubrieron allí en el crematorio Plenitud. Las familias pidieron justicia, pidieron la intervención de la Fiscalía General. Apenas han entregado 9 cuerpos a los familiares. También en Juárez está el caso de otra funeraria, del Carmen. 2 hombres fueron detenidos por irregularidades en el manejo de restos humanos y de documentos falsos. Este establecimiento está suspendido desde octubre del año pasado, pero en julio localizaron y aseguraron un cadáver. Y bueno, aquí le hablamos de este hallazgo de los restos óseos en un predio en Reforma, en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer
que corresponden a remanentes de lo que fue el Panteón de Santa Paula del siglo XVIII y XIX. Había también una cerámica de origen virreinal, otra prehispánica. O sea que todo indica ese panteón se construyó sobre algún asentamiento prehispánico, como ocurre con buena parte de lo que hay en la Ciudad de México. Bueno, y la presidenta Sheinbaum afirmó que la ciudad y el puerto de Acapulco están en mejor situación que antes de recibir el golpe de Otis en 2023. Aquí vemos las imágenes brutales de ese fenómeno que pues cambió la historia de Acapulco, que arrasó con buena parte de lo que tenía el puerto y lamentablemente se llevó a muchísimas vidas. Ha habido pues mucha inversión para el puerto de Acapulco y dice la presidenta que toda la administración está apoyando en la recuperación del puerto, que está incluso mejor que Otis. La semana. Sí, estoy de acuerdo en ese triunfo. Gracias por tu voto, Pau. Sí. Gracias. Yo sé que votaste por mí.